La conquista del reino nazarí de Granada. Tras superar las dificultades anteriores respecto a la titularidad del reino y los problemas con su esposo sobre cómo se repartiría el poder entre ambos, entraba en escena otra de las fases más importantes del reinado de ambos monarcas. Esta fase no era otra que atender a cómo se iban a comportar con respecto al reino nazarí de Granada. El mismo era el último reino musulmán que quedaba en la península y obviamente en la Europa occidental. Sin embargo, la situación de los nazaríes era algo complicada dentro de todo este entramado, puesto que Granada era un estado vasallo de Castilla desde 1246. Esto significaba que tenía que prestar ayuda militar a Castilla desde entonces, pero distintas acciones en el pasado dejaron aislados a los nazaríes desde 1340, y la estabilidad interna casi nunca fue posible, ya fuese por los problemas internos entre familias nazaríes como los problemas inducidos por la propia Castilla. Será en 1478 cuando los reyes Isabel y Fernando empiezan a pensar en una guerra total contra el reino nazarí, empleando una guerra tanto medieval como moderna mediante el uso de grandes ejércitos, artillería, asedios, en la forma de reclutamiento, la implicación de los nobles y el reparto de las tierras. La contienda abierta se inicia en 1482. Los reyes irán conquistando territorio de forma progresiva, aislando la capital poco a poco, aprovechando que durante el conflicto había divisiones entre Boabdil y su tío el Zagal, quienes protagonizan al mismo tiempo una guerra civil granadina. Los reyes cristianos veían la victoria cada vez más cercana. Entre las conquistas más importantes tenemos las siguientes. En Málaga, en el verano de 1487, se produce un asedio de unos 4 meses, puesto que esta plaza estaba muy bien defendida. A la ciudad la protegía una muralla, mientras que los propios arrabales estaban también fortificados, siendo la alcazaba defendida por 15.000 gomeres africanos, y las fuerzas que en total defendían la ciudad de Málaga se estiman en 75.000 efectivos. En cambio, el rey Fernando salió desde Córdoba con 10.000 jinetes, 50.000 infantes y 8.000 auxiliares. También iban acompañados por artilleros que avanzaron desde Écija. Antes de llegar a Málaga, se decidieron a atacar primero Vélez Málaga, la cual se toma de forma relativamente sencilla, puesto que el señor de dicha ciudad, el Zagal, quien al mismo tiempo era el señor de Málaga, se encontraba en Granada lidiando con la guerra civil que partía el reino nazarí. Fernando se centra primero en que el duque de Cádiz monte una empalizada y asedie el castillo de Gibralfaro, situado a extramuros de la ciudad principal. De esta forma, podían cortar la conexión que había entre la alcazaba y dicho castillo. Los castellanos consiguen entonces abrir una brecha en el muro, lo que hace parecer que el trabajo en el castillo ya está hecho. Pero algo que los cristianos entendieron a las malas es que, cuando tienes a tu enemigo acorralado, no puedes subestimarlo. Cuando cayó la noche, los soldados del Reino de Granada organizaron una pequeña incursión nocturna, provocando bajas inesperadas en el ejército sitiador. Y parece que el asalto al castillo no se llegó a realizar y se mantuvo el asedio. La moral castellana recibió un duro golpe al verse sorprendidos esa noche, por lo que Fernando llamó a Isabel para que se presentase en el asedio y animase a sus hombres. Táctica que casi cuesta la vida a la reina, pues al ver su llegada desde la ciudad malagueña, intentaron asesinarla al abrigo de la noche, algo que provocará un fatal desenlace para los malagueños. Si no queda piedra sobre piedra, me traes sin cuidado. Han intentado matar a la reina, que no esperen clemencia. El asedio, que duraba ya varios meses, tenía que llegar a su fin. Las bombardas de Fernando entonces se cambiaron de lugar y apuntaron a una de las torres que otorgaban mayor resistencia y provocaba dificultades para rendir del todo la ciudad. No obstante, en lugar de derribarla mediante cargas de artillería, los artilleros llegaron hasta la base del edificio, cargaron el cañón de pólvora y lo volaron por los aires. Ahora, los nazaríes, que ya llevaban demasiado tiempo aguantando el sitio, a lo que se sumaba el calor estival y la falta de suministros, decidieron lanzar una ofensiva desesperada
contra el campamento de Isabel y Fernando. Las tropas castellanas, que los esperaban superándolos ya en número, los vencieron sin demasiadas dificultades, por lo que el 18 de agosto los musulmanes se rindieron y el ejército de Isabel y Fernando se hacen con la ciudad. Fernando, debido a la resistencia ofrecida, las incursiones y el intento de magnicidio de Isabel, decidió no otorgar una rendición honrosa a los nazaríes malagueños, por lo que buena parte de la población es castigada con la esclavitud, de lo que se salvaron solo 25 familias que se les permitió vivir como mudéjares. Con respecto al castillo de Gibralfaro, resistió unos días más al asedio, pero finalmente cayó, siendo los 15.000 defensores convertidos también en esclavos. Una vez asegurada la ciudad, Fernando tomó como residencia el castillo, mientras que Isabel se afincó en la propia Málaga. Desde aquí, ambos comienzan a preparar la siguiente fase de la conquista. Los nazaríes, por su lado, lo tenían cada vez más complicado y la pérdida de una plaza tan importante como lo era Málaga supuso un golpe fatal para su causa. De junio de 1489 hasta diciembre del mismo año, se produjo el asedio de Baza. La ciudad resistió 6 meses de sitio, pero capituló el 4 de diciembre, lo que abre prácticamente la conquista de Almería, la cual ya estaba en una malísima situación debido a los avances cristianos y a la propia guerra civil granadina. Con este panorama, Fernando se aproximó a Almería, pero el 21 de diciembre el zagal lo recibió en las puertas de la ciudad, donde le entregó las llaves de la misma y pactaron las capitulaciones. Entonces, la entrega se hizo oficial el 26 de diciembre de 1489. Con la rendición del levante granadino, llegaba ahora el turno a la ciudad de Granada y la propia Alhambra. Boabdil había tenido un pacto con los reyes cristianos, quienes le tenían que ayudar a recuperar el poder y así, éste pudiese entregarles la ciudad. Pero ahora se encontraba con recelo hacia los reyes de Castilla y Aragón, puesto que en el pacto el nazarí buscaba la posesión de algunas tierras, algo que los reyes no estaban dispuestos a darle. Por lo tanto, el último sultán granadino decidió resistir en lo que quedaba de su reino desde 1490. Los reyes cristianos, para acelerar la caída de la ciudad palatina, se instalaron en las inmediaciones de la Vega del Genil y el 21 de mayo de 1491 llevaron un ejército que se hizo con la Torre Romilla, situada en Chauchina, y así cortar comunicaciones con la Alhambra. Pero como las alianzas son cambiantes y funcionan según los intereses, el propio zagal, quien ya conocemos en este vídeo por ser quien rindió Almería ante los cristianos, ahora decidió unirse a Fernando junto a otros hombres para comentarle cuáles eran las debilidades de la ciudad. Tras esto, se ocuparon 12 días para talar toda la Vega de Granada, y así acelerar el desgaste de los granadinos, quienes pierden cobertura para realizar incursiones, movimientos de tropas ocultos o incluso poder mantenerse para un largo asedio. Durante este tiempo, Isabel se marchó al castillo de Moclín, que había pasado a manos cristianas desde julio de 1486. Boabdil aprovechó este tiempo para tomar la fortaleza del Padul, el propio valle de Lecrim, y buscó también levantar algunas poblaciones de la Alpujarra. En cambio, después de mantener un breve asedio contra Salobreña, tuvo que marcharse al conocer que Fernando se dirigía con sus tropas de nuevo a la capital del reino. Se pretendía ya terminar con la guerra, la cual se había extendido casi 10 años, por lo que la construcción de la ciudad-fortaleza de Santa Fe se había terminado, según se estima por varios autores, en 80 días, siendo fundada el 2 de octubre de 1491, situada a solo 11 kilómetros de la ciudad palatina. Los reyes buscaban con esta ciudad tanto sitiar a los nazaríes como ser capaces de defenderse de los ataques e incursiones que estos estaban llevando a cabo por la extensión del reino. Pero la realidad para los nazaríes era que se encontraban ya derrotados. El sitio provocaba hambre, depresión militar, además de divisiones internas frente a los nazaríes que pretendían pactar unas capitulaciones honrosas, antes que enfrentarse a otro desenlace como el malagueño. Por ello, el 25 de noviembre de 1491, la rendición se hizo oficial cerca de Santa Fe, para que el 2 de enero de 1492
se produjese la entrada de las tropas cristianas en la ciudad y se diese el encuentro de Boabdil con los reyes. Sois el soberano de Granada. No debéis humillaros ante Dios. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. Terminadas estas formalidades, las tropas que entran en la Alhambra izaron en sus torres la cruz y el pendón de Castilla. Entonces, un heraldo gritó las siguientes palabras: Santiago, Castilla, Granada, por los muy altos y muy poderosos señores don Fernando y doña Isabel, rey y reina, que han ganado esta ciudad de Granada y todo su reino por la fuerza de las armas. La conquista del último enclave musulmán en la península ibérica supuso en la Europa cristiana festividades y regocijo, pues aunque este pequeño territorio no era una gran amenaza para el resto de potencias europeas, su caída en manos cristianas se consideraba una contestación a la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453. El propio Papa, Inocencio VIII, fue a la iglesia de Santiago de los Españoles y ofició una misa para celebrar la victoria. Los reyes de Castilla y Aragón, desde este momento, pasarán a ser conocidos como los Reyes Católicos. Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta. Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana, y todos deben saberlo. En cuanto a la religión, al deseo de mantener la península bajo coronas cristianas, se unieron las ganas de que en las Españas se tuviese la misma fe, provocando tras la conquista de Granada, en 1492, que los judíos se bautizasen o partieran en el exilio. Esto motivó la salida de unos 150.000 o 200.000 judíos, echando por tierra toda oportunidad futura de que éstos estableciesen una clase social dedicada a la industria y los negocios. También se sumaba la implantación de la Inquisición desde 1480, que no paró de acosar a los judíos conversos que decidieron quedarse, generando un clima de desconfianza religiosa donde primaría la pureza de sangre y el deseo por parte de los conversos de ocultar su pasado judío todo lo que fuese posible. La conversión de los musulmanes sería la siguiente, pero en un intento de que Granada tuviera una transición de poder suave y pacífica, se buscó que con las mencionadas capitulaciones de Granada, los conquistados pudieran conservar la religión, propiedades y costumbres. Pero para 1499, la obsesión de Isabel de la unión religiosa en la península llevó a que las capitulaciones se rompieran. El cardenal Cisneros obligó a bautizar a los musulmanes, lo cual provocó revueltas en el recién conquistado reino, siendo la más famosa la del Albaicín de 1499. Pero a pesar de las revueltas, los musulmanes que se sublevaron tuvieron dos caminos que elegir. Uno era la conversión a la fe cristiana y el otro el exilio, algo que se trasladó a toda Castilla y dio lugar a una ingente cantidad de población que se definía como morisca, es decir, musulmanes convertidos al cristianismo. Algo que en el futuro veremos que tendrá consecuencias durante el reinado del bisnieto de los Reyes Católicos, el llamado Felipe II. Vídeo que espero traer al canal dentro de poco. La formación del Estado moderno. Ahora vamos a dejar un poco de lado las guerras y batallas para centrarnos en las diferentes reformas políticas y económicas que hicieron Isabel y Fernando, puesto que durante las guerras mencionadas y después de ellas, los Reyes Católicos fueron realizando una reforma del Estado buscando crear una monarquía.